constante, es decir, un conjunto, un cúmulo de experiencias donde vemos relacionados un objeto o un evento X con su acompañante habitual, un objeto o un evento Y, donde pues a uno le llamamos causa y al otro le llamamos efecto. Y pues bueno, lo que nos dice Hume es que a primera vista, es decir, aparentemente no parece que la conjunción constante pueda otorgarnos algo a favor de la resolución de este problema. Claro que, pues como cabe mencionar y como ya hicimos mucho hincapié en la clase pasada, pues cuando Hume nos dice que parece que la conjunción constante no arroja mucho con relación al tema, pues se refiere a algo que está a nivel lógico o a nivel epistemológico. Ya veremos, también ya hemos visto que la conclusión será diferente cuando se habla de la conjunción constante de la experiencia a nivel psicológico, y pues es ahí donde entra el naturalismo de Hume. Pero bueno, de todas maneras, nos dice Hume, aunque aparentemente parece que la conjunción constante no nos da nada, pues de todas maneras vamos a investigar la naturaleza de la inferencia causal, cómo procede, para de esta manera poder determinar cabalmente si es que la inferencia causal está determinada o por la razón o por la imaginación. Y pues bueno, posteriormente sigue y dice, bueno, si la inferencia causal estuviera determinada por la razón, se vería sustentada por el principio de uniformidad, es decir, este principio que establece que la naturaleza sigue un orden invariable que tiene, pues sí, ¿no? Que el curso de la naturaleza seguirá siendo en el futuro como lo ha sido en el pasado. ¿Y por qué esto pues ayudaría a justificar de manera racional la inferencia causal? Pues bueno, digamos que si nosotros logramos justificar el principio de uniformidad, podemos decir pues que es un hecho objetivo, es decir, es algo que está observable ahí en el mundo externo, en la naturaleza, pues que la naturaleza es uniforme, que el pasado va a seguir siendo como el futuro. Si esto es un hecho objetivo, pues lo que sucede es que ahora, digamos, yo tengo una impresión de un objeto X, y dado que yo de manera justificada puedo decir que el pasado a suceder, como se ha comportado, se va a seguir comportando en el futuro, pues bueno, pues de esta manera yo estoy justificado a pasar al acompañante habitual de X, y pues bueno, ¿no? Entonces esta es la importancia de justificar el principio de uniformidad, y también es aquí donde vemos surgir el problema de la inducción, es decir, el problema de, con base a eventos particulares, yo hacer una inferencia, concluir algo de carácter general. De tal manera que si uno logra justificar el problema de la inducción, esto también arrojaría luz sobre el problema de la causalidad, y es ahí la importancia del nexo entre ambos problemas. Y pues bueno, también ya recordarán que respecto de la justificación del principio de uniformidad, Hume se va a promulgar de manera negativa, y pues lo hará recorriendo al análisis respecto de si el principio de uniformidad puede ser justificado bajo uno de los tres tipos de conocimiento que ya hemos mencionado: el conocimiento intuitivo, demostrativo y el probable. Como ya recordarán, el principio de uniformidad no puede ser justificado como conocimiento intuitivo, dado que pues, el principio no expresa una relación de identidad. El sujeto y el predicado de este principio pues no expresan una relación de igualdad o de desigualdad. Y pues ya, entonces respecto del conocimiento demostrativo, pues también Hume nos dirá que no se puede otorgar un argumento a este respecto del principio de uniformidad, dado que pues recordemos que algo que está consolidado como conocimiento demostrativo,
pues implicaría el hecho de nosotros concebir la negación de ese principio, implicaría una contradicción. Sin embargo, lo que pasa con el principio de uniformidad es que cuando nosotros concebimos la negación de este, es decir, cuando nosotros concebimos que la naturaleza no sigue un curso uniforme, no incurrimos en ninguna contradicción. De esta manera, pues el principio de uniformidad no es un principio avalado por el conocimiento demostrativo. Nosotros podemos imaginar que el día de mañana no salga el sol, es decir, que el curso que hemos visto anteriormente pues se vea interrumpido en el futuro. Es algo lógicamente concebible y pues ya no, de esta manera va a llegar a la conclusión de que el principio de uniformidad no es un conocimiento demostrativo. Y dado la conclusión negativa de estos dos tipos de argumentos que acabo de explicar, pues bueno, Hume va a llegar a la conclusión de que el principio de uniformidad entonces no es un principio analítico a priori, contraria a la opinión, ya decíamos, de algunos racionalistas como Leibniz y como Spinoza, lo explicó Ricardo con mucho detalle, pues que, pues bueno, Spinoza definitivamente veía como algo analítico, el principio de uniformidad era algo analítico y a priori, dado que, pues recordemos que pues Spinoza equipara, más bien identifica la naturaleza con Dios. Entonces, si tenemos que Dios es algo, pues que no es contingente, que es perfecto, la naturaleza pues perfecta, no hay contingencia, corre de manera uniforme, y pues entonces de esta manera para él era algo pues analítico. Sin embargo, pues aquí cambia un poco el panorama. Y luego, respecto del último tipo de argumento, respecto del argumento demostrativo, perdón, del argumento probable, tenemos que Hume también va a dar una conclusión negativa respecto de esto, porque pues bueno, recordemos que un argumento probable es aquel que partiendo de ciertas instancias llega a concluir llega a una conclusión de carácter general. Y pues esto tiene la forma nada más y nada menos de una inferencia legaliforme, de una inferencia inductiva, que a su vez presupone el principio de uniformidad. Entonces es por esta razón que pues no podemos dar un argumento probable a favor del principio de uniformidad. Y de este modo, pues el principio de uniformidad tampoco es un conocimiento sintético a posteriori. Y habiendo desechado las tres vías para justificar el principio de uniformidad, Hume llega a la conclusión de que pues, no podemos justificar el problema de la inducción de manera racional y por lo tanto que las inferencias causales tampoco pueden ser justificadas de manera racional. Y pues bueno, ya hemos hablado un poco de este escepticismo, que no es como que el tratamiento de Hume se quede ahí, sino que seguido del escepticismo viene el naturalismo o la respuesta positiva de Hume. Y pues justamente, ¿no? Hace un momento decía que pues Hume establece que si las inferencias causales no son determinadas por la razón, pues entonces lo serán por principios de la imaginación. Y pues sí, así es como sucede. Por medio de principios de la imaginación, por medio de principios naturales, es que las inferencias causales van a estar justificadas para Hume. ¿De qué manera? Pues bueno, lo que sucede con la conjunción constante es que, pues bueno, nosotros tenemos varias instancias observacionales de X y Y conjuntos, y pues nosotros, nuestra mente se ve habituada, estamos acostumbrados, es la costumbre y el hábito lo que aquí actúa. Y pues de esta manera, cuando nosotros, aunque no estemos justificados racionalmente para ellos, si nosotros tenemos una impresión de un objeto X, nuestra mente de manera natural, es decir, de manera inconsciente, de manera irreflexiva, de manera irracional y de manera automática, se ve llevada a la idea del objeto Y. Si nosotros vemos humo, por la costumbre, dado que siempre hemos visto anteriormente que la causa del humo es el fuego, pues nosotros, por mero hábito, concluimos la existencia, concluimos la idea de fuego.
Y pues bueno, la conclusión importante sí, pues lo importante de todo esto es que pues ya no es la razón la que justifica las inferencias causales, sino que, digamos, a nivel lógico, a nivel epistemológico, hay una conclusión negativa. Sin embargo, pues hay una conclusión positiva a nivel psicológico, y pues esta clase de juicios, los juicios causales, quedan a nivel de pues una mera tendencia psicológica que es presentada igualmente en animales humanos y en animales no humanos. Y pues bueno, ahí es como la importancia o la novedad del enfoque de Hume. Y pues bueno, creo que fue todo lo que vimos la clase pasada. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de que Ricardo comience. No, gracias. ¿No, nadie? Hola, ¿qué tal? Ah, Víctor. Víctor levantó la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Justo estaba pensando que, o sea, la idea de la causalidad es muy, muy útil, ¿no? O sea, justo pues para explorar como escenarios como no antes vistos, ¿no? Creo que en el texto de Barry Strauss menciona que, o sea, cuando vamos a caminar, o sea, cerca de un precipicio, ¿no? O sea, justo nos detenemos antes de llegar al final de este, ¿no? O sea, porque inferimos causalmente como que si si cruzáramos como ese precipicio sin ningún soporte, ¿no? Nos caeríamos. Y entonces mi duda es más o menos qué dice Hume respecto a la utilidad de las inferencias causales y así. Cintia, ¿quieres decir algo? Pues sí, o sea, o sea, creo que es una intuición muy correcta. Lo que Hume diría, creo yo, es que, pues sí, ¿no? A pesar de que, y sí lo dice de manera explícita en el Tratado de la Naturaleza Humana, que pues a pesar de que las inferencias causales no estén justificadas de manera racional, nosotros, aunque estén justificadas de manera natural, nosotros pues vamos a seguir razonando de manera pues causal, vamos a seguir haciendo razonamientos causales, porque pues sí, ¿no? Es una cuestión práctica, me parece que dice Hume que es pues la utilidad que nos dan los razonamientos causales es pues, realmente valiosa, y no por el hecho de que no estemos justificados racionalmente vamos a dejar de razonar de esta manera, ¿no? Y pues sí, incluso en el tratado, recuerdo que Hume menciona que pues sí, ¿no? A pesar de que nosotros no podamos explicar de qué manera es que nuestros razonamientos causales coinciden con el curso de la naturaleza, porque pues sí, no estamos justificados racionalmente, no podemos dar una explicación conclusiva de la objetividad de nuestros razonamientos, pues a pesar de que esto sea así, dice, pues la naturaleza es lo suficientemente sabia, no me acuerdo qué palabra utiliza, pero pues sí, ¿no? O sea, la naturaleza nos ha provisto de estos razonamientos que pues, son útiles, y pues sí, ¿no? O sea, eso, ¿no? En pocas palabras, que a pesar de que no estén justificados racionalmente, pues es algo útil, algo que no vamos a dejar de utilizar, no vamos a dejar de razonar causalmente. Muy bien, Cintia, en efecto, sí, tienes razón. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En efecto, lo que dice Stroud es, bueno, sí, nos detenemos ante un precipicio, y pues las inferencias causales son fundamentales para todas nuestras acciones, tanto en la vida cotidiana como en las ciencias. Lo que dice Hume no es,
digamos, no es un escepticismo que diga, olvidemos las inferencias causales. No sirven para nada, no. Lo que está diciendo es, las inferencias causales funcionan en relación a algo que no habíamos observado, ¿no? A algo que no habíamos analizado. La base emotiva. Se habían asociado tradicionalmente a una base racional, ¿no? A una base epistémica, etcétera, dura. Y lo que está planteando Hume es que la justificación que tienen las inferencias causales, y ahora vamos a ver las inferencias inductivas también, no tiene que ver con razones, ¿no? No tiene que ver con ofrecer argumentos, no, tiene que ver para Hume con principios de asociación, con principios naturales. Nos detenemos, sí, pero si preguntamos, ¿y por qué te detienes? Bueno, pues porque si me caigo puedo tener un gran daño. ¿Y qué te hace pensar eso? Pues en el pasado me he caído, no sé, ¿Y qué te hace pensar que el pasado va a ser igual que el futuro? ¿No? Es como, al final la pregunta siempre se dirige a un escenario, ¿no? A una pregunta que es pues incontestable, ¿no? Si ese es el caso, hacia donde se dirige Hume, es en realidad lo que hacemos al inferir causalmente no es razonar, ¿no? No es propiamente, o lo que justifica nuestro razonamiento no es un principio de la razón, sino algo completamente natural o algo completamente psicológico, ¿no? ¿Sale? No hay ninguna, ¿cómo les diré? Ninguna garantía para ello, ¿no? Una vez alguien en un curso de maestría me preguntaba, si alguien amenaza con aventarse de la torre de rectoría, pues yo sé que si lo hace se va a caer, no es que sea probable, ¿no? Sino que si lo hace se muere, ¿no? No, eso no es probable. No, sí, yo le dije, eso no lo pondría en duda Hume, lo que pondría en duda es la base racional de esa inferencia. La base racional, o el sentido en el que podemos decir que es racional, el sentido en el que podemos decir que es racional. Lo que está en la mesa de discusión, y eso es lo que trataremos de ver el día de hoy, es el concepto de racionalidad que está detrás, el concepto de racionalidad o de justificación racional que está detrás. Es un concepto que estaba ligado a la lógica, y que después de Hume va a estar ligado a otros aspectos, a aspectos más bien de carácter emotivo, de carácter, pues sí, ligado a las pasiones, ligado a las emociones, a los sentimientos, etcétera, que también juegan un papel y que va a ser, pues de alguna forma, extirpado de la epistemología por Kant y que no va a regresar sino hasta el pragmatismo clásico, con James y con Dewey. Todo ese aspecto emotivo en el conocimiento, sobre todo en Dewey. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quedó claro lo que dijo Cintia y lo que acabo de decir yo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar ahora con la exposición del problema de la inducción. Me gustaría ahora, porque al final de la clase pasada alguien me decía, ¿y en qué consiste entonces el problema de la inducción? Ay, caray, pues es que yo pensé que era claro a qué nos referíamos con inducción. Voy a empezar por ahí. ¿Qué es la inducción? Bueno, la inducción es un proceso de generalización con base en la experiencia. La inducción es tradicionalmente definida o caracterizada como un proceso de inferencia, de generalización, basado en la experiencia constante, en la experiencia constante. Es decir, sobre la base de haber observado distintas instancias reunidas en el pasado, afirmo o infiero que todos esos elementos van a estar reunidos siempre, ¿no? Cuando después de haber observado un cuervo negro, 2 cuervos negros, 3 cuervos negros, 1.321.000 cuervos negros, digo, todos los cuervos son negros, lo que hago es una inferencia inductiva, una inferencia que va más allá de los casos observados, va más allá de la experiencia particular, va más allá de la experiencia finita, va hacia lo universal, es una generalización que busca la universalidad, que busca la necesidad.
Cuando digo todos los cuervos son negros, no digo todos los que he observado, sino todos los no observados y los no observables en el futuro, con necesidad. Es una inferencia que busca ser independiente de la experiencia. La inducción suele caracterizarse de ese modo, como ir de los particulares a lo universal. ¿Cómo se distingue la inducción o el razonamiento inductivo del razonamiento causal? Bueno, el razonamiento causal es un razonamiento que va de observaciones particulares a conclusiones particulares. Observaciones particulares a conclusiones particulares. Si al ver mi taza humeante de café, infiero que está muy caliente, ¿sale? La inferencia es particular. ¿Sale? Es de un particular, es de una observación particular, algo que no percibo todavía. Veo el humo en mi taza de café, pero no he percibido todavía el calor. ¿Sí? Lo veo, pero no lo he probado. ¿Sí? Y cuando digo, ay, está muy caliente, entonces, bueno, se confirma, ¿no? Es una inferencia causal, es una inferencia que va de un particular a un particular. Si al ver la bola de béisbol que se acerca hacia mi ventana, infiero que se va a romper, es una inferencia particular. Una observación particular conduce a una inferencia particular. En cambio, una inferencia inductiva es una inferencia que va de particulares, reunidos de un cierto modo en conjunción constante, a una conclusión general, es decir, a una conclusión que va más allá de los particulares. ¿Sale? Entonces, no es un cuervo negro o dos cuervos negros, es una cantidad enorme de cuervos que tienen esa propiedad de ser negros y yo infiero que todos los cuervos son negros. Entonces, ¿hay relación entre una y otra? Claro. Son inferencias que van del observado a lo no observado, del observado a lo no observado. Observo la bola que viene hacia mi ventana, pero no observo todavía que se va a romper, ¿no? Es decir, es algo que todavía no ocurre. Me quito, por supuesto, porque asumo que eso va a ocurrir, pero todavía no ocurre, ¿de acuerdo? Cuando la rompe, pues ya es lo observado, pero voy de lo observado a lo no observado, de lo presente a lo no presente. Veo el humo en mi taza e infiero que el café está caliente. ¿Vale? Eso es lo no observado. Observo el humo, nada más. La pregunta es, ¿qué me hace pensar que el café está caliente? ¿Qué es lo que me hace pensar que el café está, que tiene esa propiedad? Si solamente veo el humo. Bueno, la respuesta es, pues, la experiencia, ¿no? La experiencia del pasado. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hago ese tipo de inferencias que son generalizaciones, las llamamos inducción, y cuando hago inferencias particulares, ¿no?, las llamamos inferencias causales. En la época de Hume, se solía distinguir entre estos dos tipos de inferencias particulares que van de particular a un particular no observado, o inferencias inductivas como particulares que van a una generalización o que concluyen algo que va más allá de esas observaciones particulares. En la actualidad, todas las inferencias contingentes, todas las inferencias que son probables, todas las inferencias en donde no hay necesidad, en que no hay necesidad, son inferencias inductivas. En la actualidad, desde el siglo XX, a mediados del siglo XX, hubo pues un acuerdo tácito en los manuales de lógica, y entonces la causalidad, la inferencia analógica, el razonamiento por testimonio, etcétera, todos esos en los que hay inferencias que no son seguras, que son probables, las llamamos inferencias inductivas. La canasta de la inducción se amplió. Pero en la época de Hume, todavía para la época de Kant, Stuart Mill, todavía Peirce incluso habla de inducción como un proceso de generalización. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, todavía la inducción era solo eso. No abarcaba toda la canasta de inferencias no seguras o en las que no podía haber certeza, todas las que no son deductivas. Todas las que no son deductivas. Bueno, ok. Bien, ¿cómo se conectan los dos
problemas. ¿Cómo se conectan estos dos problemas? El problema de la causalidad y el problema de la inducción. Ajá. Lo vimos la clase pasada, lo recordaba ahora Cintia. Ajá. Cuando Hume busca en la experiencia otra vez, después de haber visto que en la razón no se puede encontrar el origen de la idea de conexión necesaria. Cuando Hume busca otra vez en la experiencia, llega a la conclusión de que puede ser la conjunción constante, ¿no? Que de la conjunción constante se genera en nosotros la idea de conexión necesaria. Y si se acuerdan, lo dije con detalle, con cuidado, creo yo, puse énfasis en eso. Lo que dice Hume, desde un punto de vista epistemológico lógico, desde un punto de vista epistemológico lógico, lo que dice Hume ahí, en esa página 88 muy famosa, es: por más que extendamos al infinito esta experiencia, esta conjunción constante, jamás se derivará de ahí la idea de conexión necesaria. Jamás. ¿No? Desde el punto de vista epistemológico, la cantidad de observaciones jamás generará en nuestra cabeza la idea de conexión necesaria, es decir, la idea de necesidad, de que A está conectado con B, cuando he observado en el pasado A y B, A y B, A y B. Eso lo dice Hume, ¿se acuerdan? A menos que, dice el buen Hume, a menos que podamos probar que la naturaleza es uniforme, a menos que podamos probar que el pasado será semejante al futuro, o que el futuro sigue el mismo curso que el pasado. Si pudiéramos probar eso de manera definida, de manera última, si pudiéramos probar eso, entonces podríamos confiar. Entonces podríamos asegurar que la conjunción constante es la fuente de la conexión necesaria. ¿Y con qué se encuentra Hume? ¿No? ¿Con qué se encuentra Hume? Bueno, lo que se encuentra Hume es con el análisis rigurosamente hecho por parte suya, en su trabajo, de que el principio de uniformidad no puede justificarse racionalmente, ¿no? Que no puede demostrarse que el curso de la naturaleza sea uniforme, no puede demostrarse. No es un conocimiento intuitivo, lo vimos en la clase pasada, ahora en el repaso Cintia lo mencionó, no es un conocimiento intuitivo porque no representa identidad entre el sujeto y predicado, no es un conocimiento analítico porque el predicado del juicio no está implícito en el concepto del curso de la naturaleza, se puede concebir un cambio en el curso de la naturaleza sin caer en contradicción, esa es la prueba. Esa es la prueba, se puede concebir un cambio en el curso de la naturaleza sin contradicción, ¿no? Y tampoco puede ser un principio probable, tampoco es un principio probable, un conocimiento probable, porque si apelo a la experiencia para apoyarlo, caigo en petición de principio o cometo circularidad, ¿sí? Cometo petición de principio o caigo en circularidad, ¿no? Toda prueba a favor del principio de uniformidad de la naturaleza implica haber aceptado el principio, ¿no? Darlo por supuesto, darlo por supuesto. Toda prueba a favor del principio de uniformidad, con base en la experiencia, implica dar por supuesto el principio, ¿no? O bien, si conseguimos tener un argumento probable o un argumento inductivo a favor del principio de uniformidad, tenemos que recurrir a la inducción. Porque las premisas son lo particular, son lo observado, y el principio es lo no observado. Vamos de lo observado a lo no observado, de lo presente a lo no presente. Eso es una inferencia inductiva, es una generalización. Entonces, el resultado es que el principio de uniformidad no puede ser demostrado, no puede tener justificación racional. Y si no tiene justificación racional, lo que se sigue es que la experiencia, la conjunción constante, específicamente la conjunción constante, no es el origen de la idea de conexión necesaria. El principio de uniformidad de la naturaleza es un principio que vamos a llamar aquí un principio general de inferencias inductivas, un principio general de inferencias inductivas. Es decir, es un principio que garantizaría o justificaría nuestras inferencias inductivas. Hume
parece decir que si el principio de causalidad y el principio de uniformidad no tienen justificación racional, entonces ninguna inferencia ampliativa, ninguna inferencia que vaya del observado al no observado, tendría justificación racional. Eso es correcto. Eso se sigue de su análisis. Ninguna inferencia ampliativa, ninguna inferencia extensiva, es decir, una inferencia que vaya de lo observado a lo no observado, de lo conocido a lo no conocido, de lo presente a lo no presente, ninguna de estas inferencias tendría justificación racional. Eso significa que deberíamos olvidarnos de la ciencia, olvidar las ciencias empíricas, dedicarnos a cultivar flores o dedicarnos a otra cosa. No, la respuesta de Hume es no. Lo que Hume pretende es mostrar el límite del razonamiento, el límite de la justificación racional, y que además en la tarea de la ciencia, en la tarea de hacer investigación, ya sea en física, en cualquier ciencia empírica, en la biología, en la química, operan principios naturales. Operan principios naturales. Bien, entonces la conexión entre el problema de la causalidad y el problema de la inducción, la conexión entre estos dos problemas está en cómo concebimos la conjunción constante. Si la concebimos desde el punto de vista epistemológico-lógico, no es suficiente. No es suficiente. Tendríamos que poder demostrar el principio de uniformidad. No se puede. No hay más. Pero ¿qué tal si cambiamos el enfoque? ¿Qué tal si cambiamos el enfoque? Lo acaba de decir Cintia. El enfoque no va a ser lógico-epistemológico. El enfoque de Hume va a ser psicológico. Lo que va a decir Hume, como acaba de señalar Cintia muy bien, es que la conjunción constante sí genera en nosotros algo. Genera en nosotros un hábito, una costumbre, una pasión sentida por la mente, una emoción. Y de esa emoción o de ese tránsito que sufre la mente, de este paso que hace la mente de una cosa a otra, en ese paso, en esa transferencia, está el origen de la conexión necesaria. Es una pasión por la mente. La necesidad es algo que siente la mente y que extiende al ámbito físico. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El origen de la idea de conexión necesaria en nuestras mentes es un evento mental, es un suceso mental, no es un suceso físico. ¿Por qué no es un suceso físico? Porque no se puede rastrear, no se puede encontrar en la experiencia, ¿no? Voy a poner un ejemplo de esto. Imagínense que alguien dice, no, ¿cómo? Eso no puede ser. Fíjense, vamos a buscar en el fuego la propiedad que hace que el fuego produzca calor, ¿no? Entonces hacemos un análisis químico, físico, una investigación profunda, ¿no? Y decimos, bueno, la propiedad phi que tiene el fuego, esa es la propiedad que produce el calor en el fuego, ¿no? No es la conjunción constante nada más, no es nada más esta cosa que dice Hume como una pasión sentida por la mente, es algo ahí en el mundo, ¿no? La propiedad phi, llamemos la propiedad phi, phi en griego. Bueno, Hume se acercaría y diría, bueno, pero lo que usted ha encontrado es una nueva conjunción, la conjunción de la propiedad phi que tiene el fuego y el calor, eso es todo. ¿Por qué hacer de esa conjunción el origen de la necesidad? Lo que usted ha encontrado únicamente es otra conjunción constante a otro nivel. ¡Ay, caracoles! ¡Ay, caracoles! Entonces, nuevamente se genera el mismo problema de la conjunción constante. En términos estrictamente epistemológicos y lógicos, no puede generarse la idea de conexión necesaria. No puede ser el origen de la idea de conexión necesaria. Lo que sí puede ser es, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista natural, el origen de una impresión de reflexión, la llama él, el origen
de una sensación o de una emoción sentida por la mente. Cuando veo fuego, aun cuando todavía no tengo la impresión del calor, no puedo evitar pensar en el calor. Y en el sentimiento de inevitabilidad de pasar de uno a otro, de A a B, cuando B es lo no observado, está la base, está el origen de la idea de necesidad. Eso es lo que plantea Hume. Por lo que respecta a su respuesta a la causalidad. La idea de conexión necesaria no tiene un sustrato empírico, tiene un sustrato psicológico. Es un llevar la mente de lo presente a lo no presente. Ser llevada, es pasiva, eso es algo que, bueno, sí, ni modo, así lo dice Hume. Es llevada la mente de lo presente a lo no presente. No hay una visión activa como en Kant, como veremos en Kant. Pero bueno, así lo plantea Hume, ¿no? Es el origen de todo esto, de todo este problema. Bien, bueno, eso por lo que respecta a la causalidad, ¿sale? Por lo que respecta a la causalidad. ¿Qué es lo que pasa con la uniformidad? ¿Qué es lo que pasa con la uniformidad? ¿No? Igual, de igual manera, alguien podría decir, es que no acepto que la uniformidad no pueda demostrarse en la experiencia, no lo acepto. No acepto que no pueda demostrarse por la razón, pero no acepto que no pueda demostrarse en la experiencia. Este es un argumento que me dio un biólogo una vez, en la Universidad de Durango, a finales del año pasado. Un biólogo me dijo, la forma en la que se reúne la información genética en ciertas especies es la misma siempre, es la misma. Esa es para mí, me dijo, esa es para mí la evidencia empírica de que hay uniformidad en la naturaleza. ¡Ay, caracoles! Dije yo, ay, voy, ese es un argumento muy padre, no me habían dado un argumento así, de ese corte, ¿sí? La forma en la que se reúne la información genética, ¿no? Es la misma en los individuos de ciertas especies. Y entonces, ¿cómo explicas eso? Y bueno, mi respuesta fue, otra vez me puse el traje de Hume, dije, lo que pasa es que no puede ser la prueba de la uniformidad de la naturaleza porque le estás dando por supuesto, la estás dando por supuesto. Para que tenga sentido lo que tú dices, que eso es uniformidad, para nombrarla, para atribuirle uniformidad a esa asociación de información genética, requieres el principio de uniformidad. No me lo estás probando, lo estás dando por supuesto. Por supuesto, se hizo un gran silencio en ese momento, porque además estaba rodeado de otros colegas científicos. Y pues sí, el argumento es muy poderoso, realmente muy poderoso. ¿Qué es lo que se...? Bueno, no lo voy a adelantar, no lo voy a adelantar. Pero sí, a lo mejor para muchos de ustedes no es claro lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir. Y voy a retomarlo cuando lleguemos a ese punto. No queda otra, le dije a este compañero, a esta persona que estaba escuchando la clase, no queda de otra más que afirmar algo que Kant va a decir. El principio de uniformidad no puede validarse en la experiencia, ¿no? Se comete petición de principio, tienes razón. Sin embargo, tiene una validez a priori. No queda de otra. O sea, realmente lo que diría Kant es, si ese es el problema, entonces el principio de uniformidad tiene una validez a priori. Y a esa validez a priori, Kant la va a llamar justificación trascendental. Eso para Hume es imposible. Eso para Hume no tiene sentido. No tiene sentido. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Bien, quedémonos ahora con esta respuesta de Hume.
En los dos casos de inferencia, en el caso de la inferencia causal y en el caso de la inferencia inductiva, la experiencia genera algo en nuestra mente. La idea de necesidad y la idea de unidad de la experiencia. La idea de necesidad, que está solo en nuestra mente, no está allá afuera, no puede probarse. Y la idea de uniformidad, que también está en nuestra mente, la idea de unidad de la experiencia o de la naturaleza, que está en nuestra mente, pero que tampoco puede probarse. Esas dos ideas, ¿ah?, en realidad refieren a principios naturales. Como acaba de decir Cintia, refieren a principios de carácter psicológico, de carácter innato, sí, de carácter natural, con los cuales los seres humanos, los animales, nos conducimos. Su justificación no es una justificación racional. ¿Por qué no es racional? Pues porque no hay argumentos para poder defenderlos. En la vida humana, en la vida animal, mi perro y yo, nos conducimos causalmente, ¿no? Nos conducimos como si hubiera uniformidad en la experiencia. Pero ni él, ni mucho menos yo, podemos probarlo. Es un instinto, es una propensión, ¿no? Es un instinto o una propensión, es una reacción natural, es una reacción natural. ¿Ah? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a lo siguiente. ¿Ah? La justificación que tienen estos principios no es una justificación racional, no, porque no hay argumentos para defenderlos, pero sí tienen una justificación de carácter natural, ¿ah?, en la medida en que nos permiten la vida, la supervivencia, el buen curso de nuestras acciones, la ciencia. No tienen justificación racional, no. Ya lo demostró Hume muy claramente, ¿por qué no? No se puede demostrar, lógicamente, ¿ah?, pero entonces la justificación que tienen estos principios o estas ideas es de corte natural. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nos permiten hacer cosas, ¿ah?, nos permiten la ciencia, nos permiten la vida, nos permiten sobrevivir. ¿Ah? Si no tuviéramos esos principios no podríamos aprender de la experiencia, no podríamos decidir, no podríamos hacer nada prácticamente. ¿Ah? La idea entonces es que estos principios tienen una justificación natural. ¿En qué consiste esa justificación natural? Consiste en que son automáticos, irreflexivos, inmediatos, ¿no? Automáticos, irreflexivos, inmediatos, a lo mejor hasta incluso inconscientes, ¿no? ¿Sale? Voy a poner ejemplos de esto, ¿no? Voy a poner ejemplos de esto. Un ejemplo claro de esto, bueno, dos ejemplos. No tengo mucho tiempo, no, mejor me voy a apurar. Ajá. Fíjense bien, ajá. Cuando vamos al cine, ¿no? Vamos al cine, ajá, estamos en la calle comprando los boletos, ajá, y entramos a la sala, ya es tarde, ya apagaron la luz, están empezando los cortos, ajá, no vemos nada, entramos así, nuestra pupila hace algo. ¿Sí? Se autorregula automáticamente, de forma irreflexiva, de forma inmediata, nuestra pupila hace algo. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál es la justificación de este proceso? ¿Es una justificación racional? Yo le digo a mi pupila, ay, por favor, haz algo para que yo pueda ver algo dentro del cine. No veo nada en este lugar oscuro. No, eso lo hace automáticamente. ¿Para qué? Pues para permitirme dar un paso sin caerme, para permitirme ver un poco más de lo que antes veía. Ajá. Se amplía la pupila, ¿no?, para permitir mayor entrada de luz. No es un proceso racional, es un proceso natural que cumplimos los animales humanos y no humanos, ¿no? Es un proceso natural, es un proceso completamente biológico, es un proceso pues de ese estilo, ¿no?, que nos permite la supervivencia, el curso de las acciones, etcétera, y no está ligado a una justificación racional, ¿no? No hay un argumento, ¿sale? No hay un argumento, ni siquiera un control sobre él, ¿no? No hay un control sobre él, ¿no?
Otro ejemplo es, bueno, este es uno que, bueno, en realidad tengo 4 ejemplos, pero bueno, este también creo que puede funcionar. El que la conexión necesaria es un elemento meramente psicológico me recuerda algo que dijo, ¿quién dijo? Eric Fromm en su libro menciona la posición, una categoría de la mente humana, no un elemento de la realidad. Ajá, bueno, pero el contexto en el que lo dice Fromm, ajá, eh, eh, creo yo, podría rastrearse esta idea en una crítica como la que está haciendo Hume, es decir, con base en una crítica como la que está haciendo Hume. Ajá. No es un elemento sobre el cual tengamos control, no es un elemento sobre el cual tengamos voluntad, no es un elemento sobre el cual tengamos un razonamiento, es algo que surge en un contexto específico, de una forma automática y reflexiva, ¿qué más dije? Involuntaria, etcétera. Voy a poner otro ejemplo rápido, porque me urge avanzar el día de hoy. Imagínense que voy por un pasillo de la facultad, y algunos de ustedes ni siquiera han ido a la facultad, pero bueno, hay un pasillo largo en la entrada, así larguísimo, y entonces voy por la facultad, y entonces veo a la chica que me gusta, ¿no? Que viene, ¿no? Así. Entonces yo digo, por Dios, viene, nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Y entonces yo digo, no me voy a poner nervioso, no me voy a poner nervioso, no me voy a sonrojar, voy a estar tranquilo, hasta respiro. Y entonces mientras más se acerca a ella y yo voy hacia ella, todo se vuelve un horrible descontrol. A lo que me refiero entonces es que hay principios que se manifiestan de una forma completamente involuntaria, de una forma completamente, aunque busques tener control sobre ellos, simplemente no puedes tenerlo. Como por ejemplo sudar, ¿no? Cuando empiezas a correr, tu cuerpo tiene que regular la temperatura y para poder regular la temperatura empiezas a sudar. Es un proceso completamente biológico, completamente natural, completamente fisiológico, sobre el cual no tienes control, es automático, como sonrojarse, o como que la pupila se contraiga o se retraiga. ¿Vale? Bueno, a grandes rasgos, para Hume, estos dos principios, el principio de causalidad y el principio de uniformidad, son de ese estilo. Principios naturales. Principios no reflexivos, no racionales, en el sentido de que haya argumentos a su favor. Principios automáticos, inmediatos, es decir, no mediados por razones, inmediatos, automáticos e irreflexivos. ¿No? Automáticos. Bien, bueno. Entonces, voy, a menos que tengan una duda, paso a lo que sigue. ¿No? Ok, bueno, entonces paso a lo que sigue. Estoy